Bien, amigas y amigos, como todos los lunes, estamos de nuevo con este arrancar de semana donde acostumbramos conversar con una persona optimista, llena de energía, que es capaz de insuflarnos el ánimo cuando arranca la semana. Bienvenido, Alberto Franceschi. Gracias, Daniel. Lamento mucho. No lo había notado que yo era un animador de esto. No, la gente espera el lunes. Ha sido como bueno, dice, vamos a ver cómo Franceschi nos acelera. Mira, yo creo que lo espera porque ve a quién descuartizamos, pero en realidad... Bueno, eso también, pero eso no tiene nada de malo, Alberto. ¿A quién descuartizas tú normalmente? Pero, no te hagas loco, porque aquí has puesto de moda la palabra bicharraco para referirte a los peores especímenes de la política venezolana. Eso se te debe a ti nada más. Y hablando de... Algo pasó que el piazueloco ese amoral Mario Silva ahora nos tiene también en su programa. No, bueno. Eso suena... Porque es que acuérdate que murió Maradona. Ya va, esa es la opinión pública que hay en Venezuela. Lamento decirte, Daniel, son los grandes opinadores. Es una cosa lógica, se murió Maradona. Se murió Maradona y la gente anda despechada. ¿Cómo se hace? Sobre todo la gente que comparte vicios. Mira, Alberto, hay unas cosas que son inexorables, aunque no las quiere ignorar. Uno puede ignorar el paso del tiempo. Uno puede ignorar una enfermedad. Uno puede ignorar el estado del tiempo. Pero sigue estando allí. La próxima semana hay un evento electoral en Venezuela, que es un evento electoral que además viene seguido de otro evento electoral. El sistema chavista tiene eventos electorales planteados para las próximas 2 semanas. Y nosotros estamos perfectamente claros de que esos eventos electorales, que son parte de ese sistema chavista, siguen siendo exactamente las dos caras de la misma moneda y que con eso no vamos para ninguna parte. Mi pregunta es, con todo el tema del stand-by, y con esto no me posiciono con respecto a los Estados Unidos, sin duda alguna hay un stand-by en los Estados Unidos con respecto a Venezuela desde hace rato. Y con estas entradas en eventos electorales que van a ser, desde mi punto de vista, decisivos. Nosotros estamos hablando de que ya aquí no hay mucho más que discutir. La normalización es una realidad. El que no la quiere ver es porque está, no sé, pero ¿qué llamas tú normalización? Yo te vi como titulaste el último programa y todavía no logro compaginar el título que le pusiste. Dicho sea de paso, el que pone los títulos eres tú. Yo no le he puesto los títulos y tienes derecho a seguírselos poniendo. Pero yo la verdad que todavía no entiendo esto de que se ha normalizado la situación en Venezuela o de que algo así como el plan chavista sigue su curso sin mayores contratiempos. ¿Eso es lo que quiere decir? Cuando yo hablo de la normalización, me refiero a que todo este estado de cosas que el chavismo ha impuesto, no solamente el país lo asume como una cosa normal con la cual vamos a... ¿Qué llamas tú el país? Hoy ando yo en un plan raro de No. ¿Qué llamas tú el país? Los ciudadanos que aún quedan viviendo en Venezuela, los que hacen... Hay 100 tipos de ciudadanos distintos. Pero si me permite, los ciudadanos que aún quedan viviendo en Venezuela, que asumen como normal amanecer en una bomba de gasolina para llenar tanques, que asumen como normal perseguir una cisterna para llenar el agua, que asumen como normal ir detrás de un camión del gas. O sea, la conducta de sobreviviente. Pues, la conducta de la supervivencia es una normalización. Lo que vemos en medios de comunicación, aún dentro y fuera de Venezuela, según el cual, bueno, Venezuela es un país con 2 bandos y hay que seguir hablando de política en función de esos 2 bandos. No ven un sistema criminal del régimen del crimen organizado transnacional, sino que ven a unos políticos que, cónchale, ojalá hicieran bien su trabajo, y a otros políticos que, cónchale, ojalá le llegaran más a la gente. Es decir, como si el chavismo no fuese el detritus de 22 años de combate sangriento contra una sociedad. Y entonces aquí no, vamos a hacernos los locos, aquí todo está, esto es normal, que haya unas elecciones, no es normal, eso no es problema, eso no altera nada, o sea, aquí no va a pasar nada, quédate tranquilo, todo está normal. Eso es lo que yo llamo la normalización, la aceptación, la resignación frente a la imposición del sistema chavista.
¿Tú quieres llamarlo de otra manera? ¿Tienes otra forma de ver? No, celebro la aclaratoria porque nos permite ubicarnos exactamente en dónde estamos. Yo le temo a las definiciones esas globales, por la gente, la gente, hay 100 tipos de gente. Los venezolanos, un momentito, ¿cuántos venezolanos distintos existen? O sea, esas categorías, pero ya por lo menos lo de concebir los ciudadanos venezolanos, el grueso de ellos, por lo menos, como sobrevivientes de una peste de sistema político y económico y mediático y todo lo que implique la estructura de poder y de relaciones sociales en Venezuela, bueno, eso es una categoría seria, o sea, porque son de verdad la inmensa mayoría sobrevivientes. Hay una excepción a esos sobrevivientes que son los gozosos partidarios del régimen que tienen, o sea, ellos pueden, por ejemplo, para un venezolano promedio sobreviviente, es un lujo asiático ir a un bodegón, por ejemplo, que podía encontrar allí los productos que quiera, se nos dice, y hay de todo hay para el que lleve un mapa que billete de dólares, ¿entiendes? Pero el sobreviviente característico, chico, tiene que seguirse conformando con andar sanqueando qué tipo de pequeña oferta hay en algún mercado. Pero precisamente cuando tú hablas, y me encanta que hayas introducido ese término, el de superviviente, es que la supervivencia también también ha normalizado. O sea, la cosa es tan horrible que está estratificado los niveles de supervivencia. Ajá, eso entonces está el señor que amanece en la bomba de gasolina para llenar su carro. Y hay otro que solamente llama por teléfono y sabe que el tanque le puede costar $100, $200 y le es llevado a la casa. Y está el otro también que llena el tanque, se lo lleva para su casa para sacar la gasolina y revenderla para con eso poder tener los dólares, ¿verdad?, que el sistema le exige para comprar una comidita para su eximia familia. Eso también, o sea, los niveles, pues estoy hablando de que esto es, me lo decían estos días, me decía un venezolano en Venezuela, por supuesto no lo voy a nombrar, y me decía, Daniel, yo me siento en una guerra civil de baja intensidad. Aquí todo el mundo, es el funcionamiento de las guerras civiles. Aquí todo el mundo te quiere joder. Aquí yo me siento como que todo el mundo quiere hacerme algo, hacerme daño. Todo el mundo me quiere cobrar en dólares por verlo, por caminar, por hacer cualquier cosa. Y eso de alguna manera termina entonces asomándose y poniéndole barniz, Alberto. Que la gente venga y te diga, no, aquí la dolarización. Pero es que esto que estamos viendo no es una dolarización. Esto es una guerra de intensidad microscópica, pero fuerte. Ya. La gente a veces no se explica, y eso quizás por lecturas o por vivencias distintas uno pudo haberla comprendido. ¿Cómo es que vive, por ejemplo, Beirut por años y años y años, y de golpe estallan 20, 30 bombas y un barrio de golpe lo desaparecen a tiro limpio y vuelven a ver la normalidad? Chico, en Beirut se llegó a etapas en la vida de una larguísima guerra civil que en los últimos 2 o 3 años había cesado hasta que una bomba hizo estallar no sé cuántos depósitos allí en el puerto. Bueno, en Beirut hay días en que se sabe que es día de mercado. Entonces la gente sale a hacer el mercado y tal, y 2 o 3 días eso se sabe, que va a haber mercado. Y el resto escondió en la casa esperando la tiramentación. Yo que pasa por la calle toda clase de milicia y de bicharracos armados. Entonces, en Venezuela, ¿qué es ser normal? Es soportar que haya unas condiciones tales para el sobreviviente limpio, el sobreviviente, digo, limpio de plata, ¿cómo se llama? Pobretón. Hay otras condiciones para el sobreviviente de clase media. Hay el sobreviviente dolarizado al extremo de recibir su remesa o de vender en dólares hay de todas clases. Y entonces la verdadera nueva división social no es la de clases, es otras vainas que aparecieron que habría que empezar a reclasificar de qué tipo de venezolano eres tú, a qué categorías perteneces. Por ejemplo, la categoría de Mario Silva y de Diosdado Cabello, o de Carreño, o del Alzheimer, de la pereza, toda esta gente, pues del alto gobierno y los altos estafadores en la opinión pública, son gente a la que no le faltan en su casa
10, 15, 20 mil dólares para el menudo, pues, para los gastos de la semana. Eso no sufre ninguna consecuencia dramática la gasolina ni nada por el estilo, porque es que se la llevan a la casa o los choferes de ellos tienen ya contactados y tasados todos los mecanismos de corruptela interna o de favores expeditos que deben hacérsele a los jefes si quieres conservar tu puesto o la propiedad, comilla, propiedad de una bomba de gasolina tal o cual, o de tal o cual, ¿cómo se llama? Bodegón de eso. O sea, hay 2, 3 niveles ya claramente establecidos que puedes vivir en Venezuela como si vivieras en una ciudad europea. Muy cuidado, muy nutrido, muy atendido, con servidumbre extensa, la de la aristocracia. Hay una aristocracia chavista en Venezuela y la de sus asociados. Bueno, y eso tiene nada que ver con las clases sociales. Pero estimado Alberto, vuelvo con el asunto de la estratificación y de cómo entran algunos estratos algunos personajes. Y vuelvo con el tema de la normalización. Si tú estás de acuerdo, dentro de los que están dentro de Venezuela, si tú estás, y fuera también, si tú estás de acuerdo con que ese sistema siga andando, y tienes que sumarte a sus iniciativas. Claro. Y al momento participar en sus eventos electorales. Y al momento de que te sumas, a partir de ese momento empiezas a disfrutar de beneficios. No estás viendo cómo a los que se sumaron a la campaña y se inscribieron como candidatos, no le falta gasolina para recorrer el país, ni le falta aviones en los cuales volar, ni le falta permiso para esos aviones volar por todo el país. No estás viendo cómo a los que, por ejemplo, por decirte un ejemplo, chicos, las unidades móviles de Globovisión no le falta gasolina, ni a las de Venevisión. Esa gente sigue haciendo periodismo tranquilamente y van para todas partes. Su periodismo, el periodismo que el sistema necesita que se haga. Pero Alberto, cuando tú ves que medios de comunicación que están en Miami y periodistas que están fuera de Venezuela siguen, a pesar de estar afuera, haciendo el periodismo que el sistema necesita, uno dice, bueno, un momento, es que este sistema es transnacional. Claro que es transnacional. Es la sociedad de cómplices, famosa esa fórmula, ¿no? Estamos ante toda una línea de razonamiento que te viene de percibir el mundo, bueno, con fatalidades determinadas. La fatalidad de que el chavismo gobierne, por ejemplo, es una cosa a la que se amoldó la oposición, llamada oposición venezolana, que es parte del régimen político, se amoldó también en los personajes que residen en Madrid, como potentados financistas y como los que vienen de Venezuela, como el Leopoldo, la cara insurrecta de la oposición, pero que va allí a Madrid a gozar de las mieles del poder, a vivir en castillos de los bolichicos y sobre todo a usufructuar la ronda de las televisiones de la España oficial al lado del gobierno para cantarle loas, digamos, a la hipótesis de echar al gobierno por la vía de unas elecciones. Y bueno, ahorita no, porque ahorita están todos abstencionistas por primera vez en mucho tiempo. Le dejaron el papel de participar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las migajas estas que sobran de la mesa opositora, a los Fermín, a los, ¿cómo se llama? El Falzón y todos esos personajes muy oscuros, ¿no? Pero ellos ahora se abstienen, pero tenían que hacer alguna cosa, entonces inventaron lo de el plebiscito es que es o referéndum. Yo no sé cómo llamaron esa vaina. Esa morisqueta que han inventado para a los 2 días siguientes, bueno, chicos, les da entonces una dimensión coparticipante. Bueno, no participamos en esas elecciones, pero nosotros vamos a hacer un evento y al existir ese evento y fabricar sus propias cifras, anda entonces a ver si el mismo gobierno le ayuda a fabricar unas cifras decentes. Pero por supuesto. Entonces tenemos los dos grandes. No el gobierno, el propio sistema. No somos astrólogos políticos, con el perdón de los astrólogos, pero vamos a estar perfectamente claros en qué es lo que va a ocurrir. El régimen va a decir que las elecciones del 6 de diciembre son un récord de participación universal, mundial, que jamás haya votado tanta gente en el mundo. Así es. Y sus medios de comunicación nacionales e internacionales alineados van a repetir esos números. Y con la participación de la consulta de esta gente, la morisqueta esta de guaidocita, lo van a hacer.
El guaidosismo y sus medios de comunicación asociados exactamente lo mismo. Van a decir participó un gentío y entonces va a venir un noruego, un científico noruego, ¿verdad? Porque es que los conozco ya. Va a venir un científico noruego que va a decir, esto lo que revela es que el venezolano lo que quiere es votar. Entonces avancemos a organizar unas elecciones. Donde ahora una cosa, Dani, pero sácame una duda. Sacan todo lo que es la Asamblea Nacional actual y montan una nueva. Por supuesto. ¿Cómo se mantiene, cómo se llama este muchacho, chico? Guaidó como presidente interino de una asamblea que dejó de existir porque ya hay una elección que cambió todo el personal. ¿Cómo es eso? Dímelo tú. Ah, bueno, estamos en la misma. O sea, de ahí en adelante ha sido una vaina surrealista que no sabemos cómo es que sigue. No, de ahí en adelante entramos en el terreno cubista. Ya esto está en manos de Picasso. Y aquí no hay manera alguna de tú definir un carajo. O sea, aquí lo lógico, lo que te diría yo, desde el punto de vista fáctico, bueno, ya no tiene, ya, si tú hiciste unas elecciones y escogiste una Asamblea Nacional con los que participaron, y esa Asamblea Nacional se posesiona, juramenta y todo lo demás, amigo, ahí usted no tiene de otra. Ese va a ser el Parlamento reconocido por el mundo. Ahora, qué interesante. Ese va a ser el Parlamento reconocido por el mundo. Qué interesante. Van a tener algo en común con las grandes titulares de la prensa mundial. El sistema electoral de Smartmatic Dominion, que consagrará todas esas figuras de Venezuela, es el mismo que ha hecho un fraude asqueroso contra el candidato republicano Trump, y pretenden. ¿Tú has visto alguna protesta del Partido Demócrata, por cierto, sobre lo que está aflorando, así como esas posetas que se trancan, ¿no? Y de golpe entonces por algún mecanismo de succión logran que salga y entonces sale a flote, pues. Está saliendo a flote en 6 de los estados decisivos digamos, las piezas claves, ¿no? Del fraude del Partido Demócrata, chico, contra el pueblo americano. Y ocurre que lo que nos secó la lengua de explicar que no era Biden presidente, bueno, van a tener que tragarse ahora que es muy difícil que pueda alguien tragar el fraude del Partido Demócrata contra Trump. No es difícil. Eso para mí está cerrado. No es difícil, Alberto. Yo pienso que estamos de alguna manera sobrevalorando, y lo he escuchado muchísimo en quienes hacen las explicaciones. Yo sí creo completamente, absolutamente probable que en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo haya fraude electoral. Para empezar, porque donde está la mano del hombre, y sobre todo el hombre político, está metida la trampa. Eso siempre ha sido así. De hecho, hay viejos casos narrados en la historia política de los Estados Unidos. Desde Grecia para acá. De fraudes electorales, ¿no? Pero en los propios Estados Unidos hay unos casos. Tú dices, Pensilvania, sobre todo. No. En Illinois, en Texas. Bueno, ha habido casos toda la vida que yo los he sabido siempre. Pero es que el problema no es ese, Alberto. El problema es que en realidad, a la hora de las chiquitas, y yo creo que no es necesario explicártelo a ti porque tú hiciste política mucho más tiempo que yo, pero a la hora de las chiquitas, cuando se trata de un tema electoral, los comprometidos son muy pocos. A la hora de defender un punto que uno asume que es debido a muerte, los decididos a hacerlo son muy pocos. Y a la hora de tomar una decisión donde se vean comprometidos muchísimo, inclusive en su bienestar personal, en su futuro o hasta en su propia vida, declinan. Yo no veo en los Estados Unidos en este momento una disposición de los que asumen que fueron robados y que le quitaron la elección. No veo una disposición a lanzarse inclusive a la guerra para echar atrás un fraude electoral. Ni veo al país convencido de que de verdad el camino sea decir, ay, de verdad hubo un fraude. Oye, pero mejor porque no dejamos eso así, porque no vamos a estar comprometiendo la imagen de los Estados Unidos diciendo que nuestras elecciones pueden ser fraudulentas. Porque lamentablemente las sociedades actúan así, Alberto. Y Venezuela es un ejemplo de eso. No por lo que se hizo en Venezuela, sino lo que hizo el mundo con Venezuela. Porque ese país que es los Estados Unidos, su diplomacia, sus servicios de inteligencia y su estamento diplomático durante todos estos años aceptó que el chavismo se robara las elecciones en Venezuela.
aceptaron los fraudes electorales, en toda América, y se han sentado todos estos años con Vladimir Putin sin ningún problema. Entonces no me vengas a decir que ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo, se abrió el cielo, bajaron los arcángeles y el país, los Estados Unidos y su sociedad han decidido que son los más impolutos. Yo no te vengo a decir nada distinto. Yo no te vengo a decir nada distinto, que hubo una confabulación de los grandes poderes mediáticos y de los circuitos de capital financiero y esas cosas que llaman el Estado profundo, que determinó que ganaría el Partido Demócrata sí o sí, y montaron una operación fraudulenta. Y a diferencia de otras naciones, en Estados Unidos, que es una república con poderes separados, desde el primer día, y en tu programa sobre todo dejo constancia de haberlo dicho con tiempo, de que no habría un triunfo de los llamados demócratas de Biden sin antes haber, qué sé yo, anulado el régimen político de los Estados Unidos. Este régimen es distinto a otros, Dani, porque hay separación de poderes. Y siempre desde el principio he planteado, no yo, los norteamericanos serios que uno lee también, de que iba a haber iban a recurrir, iban a poner en duda esa operación fraudulenta, y tarde o temprano el Poder Judicial decidiría quién fue, quiénes fueron los responsables y cómo quedaría al final la contabilidad para la presidencia de la República. Y eso es lo que empezó esta semana. La semana pasada andaban por ahí celebrando los bideneros estos de todo el mundo, de que había ganado Biden, y ahora van a tener que meterse la lengua en el bolsillo, porque sencillamente lo más probable es que el Poder Judicial norteamericano eche para atrás ese fraude. Eso, independientemente de tus consideraciones y tus pálpitos, digamos, de nostálgico de los tiempos de los demócratas en el mundo. Para nada soy nostálgico de los tiempos de los demócratas en el mundo, porque los tiempos de los demócratas en el mundo me expulsaron de mi país. O sea que si fuese nostálgico de eso, sería yo un masoquista. Yo lo que te estoy diciendo es que desde el punto de vista fáctico, cuando toca defender un resultado electoral, el grueso de las sociedades son cobardes. Y se quedan en su casa. Y corruptas también. Se quedan en Mira, su casa. Dani, es muy difícil que tú me pongas a defender aquí, ¿cómo se llama? Complicidades y medias No, te lo clase digo, política del te lo mundo digo porque entero. muchísima gente escucha y asume que de verdad, y han decidido que así es. Yo estoy convencido de que estas elecciones en los Estados Unidos no fueron unas elecciones justas. Para empezar, porque lo que se vio en los medios de comunicación no fue un manejo justo de la dinámica. Pero Dani, ¿por qué a veces adornas a tus amigos los medios? Es una porquería fraudulenta, una asquerosa maniobra de los medios para consagrar al que ellos consideran su aliado, que era Biden. Sin duda. ¿Por qué lo pones tan bonito? Si fue una porquería completa la que hicieron. Bueno, porque es cuestión de estilos. Porque dentro de todo ese conglomerado. Me extraña refinamiento verbal. Ahora no debería, porque dentro de todo ese conglomerado, te lo voy a decir por qué. Porque dentro de todo ese conglomerado, y eso se va a demostrar, dentro de todo ese conglomerado de medios de comunicación de los Estados Unidos, yo dudo, y puedo decirte que dudo al 100%, de que si esta situación se revierte y termina por la vía que sea, demostrándose el fraude que ocurrió, yo dudo muchísimo que queden en pie los que le pusieron cara y rostro a esa imposición de ese fraude en estos medios de comunicación. Y ahí es donde vamos a descubrir que dentro de esos medios, y te lo digo por conocimiento porque lo sé, porque sé que está ocurriendo ya, que dentro de esos medios se va a conocer posición de accionistas de medios de comunicación que reclamaron desde el principio el trato que se estaba dando, posición de anclas que fueron elegantemente separadas del tema político para que no estuvieran durante la campaña. Es que nada más viendo la televisión uno lo sabe. Como editorialistas de prestigiosos medios de comunicación de todo el país en los Estados Unidos fueron separados de sus funciones mientras duró la campaña y todavía no han sido incorporados. Cómo se adelantaron vacaciones en medios de comunicación, inclusive de medios de comunicación en manos del gobierno, de organismos oficiales, PBAs, Voz de América, etcétera, para tratar de morigerar el tono que se estaba utilizando. Pero esa gente sabe qué fue lo que ocurrió y esa gente va a estar dispuesta a hablar. Por eso es que yo no digo que todos estaban metidos, absolutamente todos, porque yo sé que no es así. Lo que sí sé es que los que estaban metidos eran más fuertes,
que los que estaban metidos, que los que están metidos en esa cultura, como siempre, son los que están al servicio. Magnífico. Los que están al servicio. Déjame transarme por esa conclusión. Y no solamente eso, sino que estoy más que nunca convencido de que lo que está ocurriendo ahorita solamente tiene parangón en cuanto al ejercicio del periodismo con lo que ocurrió en los años 70 con los temas vinculados de los Estados Unidos, al menos los Estados Unidos. Lo que pasó en los años 70 con el tema Vietnam y con el tema Watergate, donde el periodismo dijo, nosotros no podemos seguir siendo los relacionistas públicos de los políticos. Nosotros tenemos que dudar de todo lo que dicen políticos, porque los políticos siempre van a mentir y el rol de los medios es descubrirlo. En tal sentido, en los Estados Unidos fundamentalmente van a hacer una nueva forma de hacer periodismo, porque es que esto no fue periodismo. Esto no fue periodismo. Esto fue veamos cómo viene la mano. Gruesa, abierta, asquerosa. Y fue una cosa que cuando tú lo intentabas decir, bueno, cuando yo vi que el sumo, lo que para mí fue el máximo, el tope de todo lo ocurrido. Ok. Cuando cortaron la intervención de Donald Trump. O sea, el haber decidido cortar la intervención de Donald Trump, porque según los medios de comunicación, el señor estaba mintiendo y nosotros no vamos a permitir que mientan. Si tú no vas a permitir que mientan, ¿para qué tienes publicidad si toda la publicidad miente? O sea, no al caso. Pero dentro de todo eso, Alberto, regresando y aterrizando al tema del fraude y al tema de cómo las sociedades aceptan las cosas, bueno, te vuelvo al caso Venezuela. Ahí está normalizado. Aquí van a haber 2 fraudes la semana que viene y nadie está pensando, no van a llegar los marines para impedir que hagan un fraude. ¿Por dónde? Bueno, quizás no deben ser ellos los que les corresponde hacer eso, sino nosotros mismos deben pedir y no podemos, sencillamente pasarán eso. Mira, Dani, para cerrar, no para cerrarlo, sino para dejar constancia en el tema anterior. Si tú pones en cualquier buscador, ¿no?, un video, en YouTube en particular, tú consigues desde hace 12 días ya las elecciones, 13 días, una nota que dice: elecciones de Estados Unidos. Associated Press ha declarado ganador de la elección presidencial a Joe Biden. O sea, ellos siguen. Sí, la famosa coletilla donde te imponen. Estrictas medidas de protección contribuyen a asegurar la integridad de las elecciones, sus resultados. Ver más expresión en inglés. Y le ponen, quiero verlo. O sea, pero eso no es que dice después de haber. No, te ponen la noticia. Y en las descripciones del video y en las descripciones antes de ir a los suscritos y a cuánto lo han visto, le meten ahí la vaina, la nota del periodismo norteamericano de que debe hacerse confianza a que Biden fue el que ganó. Permíteme corregirte, eso no es la nota del periodismo americano, esa es la nota de la dictadura corporativa. Fundamentalísimo que es una. Va más lejos. De la dictadura corporativa, es que el problema es que tu odio visceral a los medios de comunicación no es odio visceral, Dani. Yo lo que veo a odiar, tú odias el mango pero no odias la mata, odias la mata de mango y no odias el bosque. Mira, el asunto va más allá. Dani, aquí hay una dictadura corporativa que incluye. Pero Dani, ¿por qué te empeñas en suponer que yo no comparto eso? Yo comparto. Bueno, porque me estás negando atención de los medios. Mira, el quien está haciendo eso es una corporación, una de las corporaciones más fuertes actualmente y que es más útil, tan útil que tú y yo lo estamos utilizando en este momento, que es YouTube. Pero por supuesto. YouTube ha decidido que mis contenidos no son libres. Que yo tengo que hablar de lo que a YouTube no le causa escozor, pero en todo caso, como es muy poco elegante, quitarme la razón, me ponen una coletilla y me dicen, lo que este tipo está diciendo, es mentira. Usted es libre de verlo. Pero, entonces, ¿qué es lo que te termina ocurriendo? Que en todas las redes sociales es exactamente lo mismo. Ya tú no puedes decir lo que piensas. Pero además de eso, hay otra cosa peor. Que todas estas avanzadas de esta dictadura de las corporaciones en contra de la libertad, porque es en contra de la libertad, en nada han mejorado la gran avanzada que se vio en las elecciones anteriores cuando se utilizaron granjas de robots y de cuanta alimaña digital había
para influenciar tanto en las elecciones de los Estados Unidos como en las elecciones que se han hecho en Inglaterra, como en las elecciones que se han hecho en el sudeste asiático, como elecciones que se hicieron en su momento, por cierto, en Trinidad. Fíjate que Trinidad está de moda. O sea, es que el que no ha visto el documental de Cambridge Analytica es porque evidentemente no está al tanto de todo lo que aquí se ha hecho durante todos estos años. Vienen entonces estas corporaciones mediáticas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y todas las demás, a lavarse la cara frente al sistema, poniéndosele de rodillas a los intereses de los demócratas, intentando dejar atrás todo lo que han hecho estos años manipulando el voto de la gente, manipulando la nada que agregar a tu comentario. Bueno, pero por eso es que te digo, yo pienso, Alberto. No fabrica una divergencia. No, porque es que es que si hay una divergencia, porque tú no puedes decir que el asunto son los medios, los periodistas. El tema no es el periodista. Ya el periodista no vale nada. Yo he hablado de los medios. Mira, el periodista. Hubo una gran conspiración mediática para declarar a Biden presidente. Pero por supuesto, van a tener que tragársela ahora. Pero por supuesto que no va a ser presidente, así es sencillo. Pero por supuesto que la hubo. Entonces el asunto está que si usted no sabe la dinámica, el tamaño, las dimensiones y el poder que tienen esas corporaciones, de nada vale que pegue 4 gritos desde el frente de la Casa Blanca diciendo que usted no robaron las elecciones, porque esas corporaciones grandes ya es maluca y ha actuado. Y se ha movilizado y ha usado todos los recursos. Déjame decirte algo en lo que estemos de acuerdo. Déjame decirte algo en lo que tenemos que estar de acuerdo por una elemental, digamos, colaboración con el clima de informar bien la gente que nos escucha. El sistema político norteamericano tiene unas instancias que dan garantías a las libertades de las personas, que existen en pocos países o muy disminuidas en muchos en demasiados pocos países, a saber que existe un poder judicial independiente que consagra los derechos del que supuestamente fue derrotado a demostrar que no lo fue. Y eso es lo que ha ocurrido en esta elección en 6-7 estados, donde una abogada, una fiscal independiente como esta señora Powell y los propios abogados del candidato Trump han ido demostrando que fueron presas de una conspiración gigantesca, de eso que yo llamo los medios, no dije periodistas, los medios, y que bueno, se confabularon todos y ahora van a tener que tragarse que no van a hacer. Son los mismos que censuraban a Trump todos estos años, son los mismos de las campañas para el impeachment de Trump, son los mismos que han hecho de cada detalle de la presidencia de Trump un motivo para tratar de ridiculizarlo y para tratar de arrinconarlo, y no han podido, de manera que podía ser lícito empezar a creer si no hay una ala completa de los grandes intereses norteamericanos empeñados en que ese hombre fracase. Y ese hombre, digamos, y eso no implica que yo justifique todas las cosas que haga Trump, ni mucho menos. Sencillamente que las prefiero a la hipótesis del tal Biden, que nos crucificaba, por ejemplo, a ser cómplice abierto del chavismo en el sistema interamericano, en esa cosa que llaman las relaciones con América Latina, porque la gente de Biden es chavista, pro-chavista, o es pro-santo, o es pro-castrista, son la gente de Obama, la gente de los Clinton, y a nosotros no nos interesa el tal Biden. En cambio, a la MUD sí le interesaba Biden. Y se declaró abiertamente el Guaidó y el Leopoldito y el Borges y Capriles, todos ellos son pro-Biden. Razón de más para desconfiar de qué significa un triunfo de Biden en los Estados Unidos. Pero Alberto, en medio de ese razonamiento yo desconfío de la MUD, por supuesto que tengo que desconfiar de la MUD si la MUD anda celebrando un triunfo de Biden antes de que los propios electores de los Estados Unidos lo hagan. Pero discúlpame. No fue Biden quien inventó el gobierno interino con Guaidó a la cabeza, ni fue quien lo llevó a la Casa Blanca, fue Trump. No, fue más concreto todavía. En el Departamento de Estado había una inercia de la gente del Partido Demócrata, encabezada por Shannon, de que era un agente chavista en el seno del Departamento de Estado y que dejó a su pimpollo, ¿cómo se llama? Story, que sigue allí todavía jodiendo, ¿entiendes? En el Departamento de Estado y el embajador alterno, no sé qué vaina en Venezuela. No, Dani, yo sé que la política norteamericana en muchos aspectos es bipartidista, hay todos esos funcionarios altísimos, son ratificados por las dos cogollos, los dos partidos, y el Departamento de Estado es una política de Estado. Y hubo disparates enormes en la política de Estado norteamericano y hay algunos aciertos que uno pueda rescatar. Pues que vamos a hacer un análisis de cómo se llama la historia norteamericana. A mí lo que me interesa es que los años de Bush fueron enormemente ambiguos.
respecto al chavismo. Me da la impresión de porque Dick Cheney era el vicepresidente y representaba fuertes intereses de los petroleros tejanos, y el chavismo de alguna manera encontró complicidad en esa dirección del gobierno americano, en la propia vicepresidencia de los petroleros de Dick Cheney. Dicho sea de paso, con sus ramificaciones hacia los conflictos de Irak y todo eso. Esa es otra historia. Muy bien. Pero sigue entonces Obama, que son 8 años de nuestra crucifixión. Es el Obama que va a comer a La Habana, ¿cómo se llama? Al paladar. Es el que levanta la mano Raúl Castro. Carajo, ya empieza uno como a estar no muy cómodo al lado de la política del señor Obama. Y sale Obama, que es el que llevó a los pactos de Santo con la FARC, y entonces empieza como a configurarse una situación que eso que llaman el Estado profundo como que es verdad que quieren sostener a los Castro, a los chavistas, ¿cómo se llama? Al PSOE español, etcétera, a la política esta cabrona de la gente de un segmento de la clase política colombiana con la FARC. Es decir, uno empieza a ver que celebran que arrinconaron a Piedra y a Plomo y a Candela, ¿cómo se llama? El propio Piñera, que bueno, que lamentaron la caída de Evo y vuelven a poner allí detrás de Arce la presidencia de un evoísta. Es decir, hay toda una cantidad de circunstancias en la diplomacia latinoamericana que señalan que, visto desde Estados Unidos, hay una continuidad del segmento demócrata para jodernos, y hay un segmento que no es que para felicitar y facilitar los esfuerzos que podamos tener contra la tiranía chavista en Venezuela, pero que donde hay la esperanza, porque las medidas de Trump fueron precisamente por primera vez rompiendo la dinámica de complicidades con el chavismo, la política de Trump significó un endurecimiento a pesar de que, bueno, la MUD se coló allí o es parte de ese tinglado que son los grandes celebradores de la política esa de Trump en estos años pasados. O sea, yo creo que solamente Donald Trump, solamente por haberse montado en la ola del discurso radical en contra del régimen venezolano, atado a la mesa de la Unidad Democrática y al G4 y a ese imbécil de Juan Guaidó, solamente por eso, solamente con eso me demuestra que no estaba en capacidades para ser presidente. Yo creo, Daniel, que no está en capacidad de ser presidente de una república ideal de Daniel Lara, pero del imperio americano con sus intereses pragmáticos. Pero disculpe, ¿cómo me puedes convencer tú a mí de que ese señor de verdad quería salir del chavismo cuando se está sentado con un aliado del chavismo? Si esa posición es... Mira, párate ahí porque has entrado en un tremedal. Eso es una circunstancia, pero escúchame, Dani. Eso no es algo que tú puedas aislarlo de un conjunto de intereses de potencia dominante y de imperio dominante a nivel mundial o de imperio disputado por otros. No se te olvide que ahí hay en juego muchas cosas, los intereses rusos, iraníes, chinos, de la FARC colombiana, de qué sé yo, de los propios demócratas detrás del obamismo y detrás de lo que significó Santos, etcétera, en el área, y los sandinistas. Este tipo jugó con lo que Trump. Tú no me vas a poner ahora a ser trompista si no lo he sido nunca. Pero menos soy demócrata. No lo has sido. No lo has sido nunca. No, escúchame. Jamás escúchame, Dani, escúchame. Yo defiendo aspectos políticos centrales de la política de Trump hacia América Latina, hacia Venezuela. Ahora, que tú me vayas a, ¿cómo se llama?, a hacer dudar a mí, que es una idiotez de la política americana, haber colaborado con ese imbécil de Guaidó y toda esa corte de ladronzuelos de la MUD en Washington, en la embajada de... No me ponga a decir eso, Dani. Está bien, pero, pero fíjate, yo no creo eso. Yo sé que no lo crees. La MUD es un factor autónomo que ha buscado en sus alianzas con la Pelosi y el Partido Demócrata y la gestión económica de Leopoldo Martínez Nucetti, de la propia MUD, detrás del rabo de los demócratas de Washington y de los ¿cómo se llama? Y de los factores nuevos, porque ahí anda jalando mecate el Burelli Riva, el Pedro Mario Burelli. Hay gente rara allí en Washington que dice que eran del campo de la oposición radical y terminaron postrados ante los mismos intereses de los ¿cómo se llama? De los factores estos de la MUD ante Biden. Pero fíjate algo. Si nosotros revisamos... A la hora de hablar mal, ahí estamos empatados. Podemos hablar mal de mucha gente. Si nosotros hablamos y revisamos
la política exterior de Donald Trump con respecto a América Latina. Si sacamos el tema Venezuela, ¿qué iniciativa positiva ves tú con respecto a América Latina por parte de la administración Trump? Pero Dani, pero Dios mío, qué manera tuya. Trump es la continuidad de ¿cómo se llama? En muchos aspectos, ¿cómo se llama? De Obama y peor aún, del propio Bush. Y si tú vas a buscar la política del Partido Republicano en América Latina, vas a encontrar las dictaduras militares como favorecidas y vas a encontrar líneas, digamos, inexplicables de asociación con toda la mugre de las dictaduras militares y la mugre de las corruptelas de los civiles en gobiernos de todo tipo en América. O sea, ya va, no es por ahí que podemos encontrar las cosas, porque el propio establecimiento político norteamericano no es algo para aplaudir y echarle bombos y platillos. No, chico, es un país con sus intereses imperiales que ha encontrado unos venados, unos gafos llamados los venezolanos, que han puesto, chicos, a un Pérez Jiménez, a un gobierno de Ádico y Copellano y luego un régimen chavista. Sí, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, además del tema Venezuela y el posicionamiento claro que ha tenido la administración Trump en contra del chavismo, con la equivocación de aliarse con la oposición falsaria, ¿qué otra cosa ha hecho Donald Trump con respecto a América Latina que pueda decirse está por el camino correcto? Yo creo que nada. Nada. Un síntoma de preferir, por ejemplo, declaraciones importantes con respecto al tema de Cuba, iniciativas importantes con respecto a sanciones a Cuba, sí. Acciones importantes con respecto al es muy limitado. Este tipo es una cosa muy limitada. El gran problema que puedo yo concluir con respecto a Donald Trump y el tema Venezuela es que el tema Venezuela era un asterisco dentro de una lista de situaciones donde no había agenda para América Latina. El gran error desde mi punto de vista de la administración Trump, y lo voy a decir sin ánimo trompista ni antitrumpista. Si me lo preguntan, con lo que vas a decir, porque puedes terminar con una oferta de empleo en el Departamento de Estado. Si me lo preguntan a mí, gracias a Dios no estoy buscando trabajo. Si me lo preguntan a mí, el gran error de Donald Trump con respecto a todo este tema fue no tener una agenda clara de iniciativas inscrita dentro de su visión de la política con respecto a la América Latina. Sobre todo con un aspecto fundamental, que si tú estás metido en una guerra comercial con respecto a China, ¿cómo haces esa guerra comercial sin contar con América Latina, amigo mío? Es que es América Latina que el arma secreta de los Estados Unidos para combatir comercialmente a China es América Latina. Por los costos de la mano de obra, por la cercanía que tiene con los Estados Unidos, por el poder de compra como importador que tiene América Latina desde siempre, pero lamentablemente no se perdieron allí, se les fue entre las piernas. Ya va, vamos a llegar a algunos acuerdos. Dani, desde un programita que por muy inteligente que sean nuestros acercamientos a la política, hay límites en nuestras aspiraciones. Nosotros no podemos ahora pretender dictar cátedra sobre lo que ha debido ser la política hacia América Latina, etcétera, o de que todo esto resulta de no sé qué historia de la diplomacia económica y política norteamericana hacia América y hacia Venezuela en particular. Dani, yo soy un poco más modesto que tú en lo de ver hasta dónde llega un juicio. No es inmodestia, es que cuando los gobiernos llegan a su fin y el gobierno de Donald Trump, como sea, aunque sea reelecto, llegó a su fin, merece que se haga un balance. Y dentro de mi balance me permite, bueno, para mí no aunque a ti no te parezca un gesto de modestia, pero bueno, algunos somos como somos, dentro de estos 4 años tengo que decir que la política exterior de Donald Trump, que lamentablemente en el tema de la política exterior me formé académicamente mal o bien, pero bueno, por eso es las taras que uno tiene dentro de estos 4 años. Dani, con respecto a América Latina, esa política exterior no funcionó. Dani, no te vayas por otro lado. El gobierno Trump, y ese es un concepto que nos separa. Para ti terminó, para mí no, está a mitad. La primera legislatura. Sí, pero es la primera que o sea, la política de Trump está montada para 8 años. Y fue interrumpido por un fraude. Esa es cierto, una primera conclusión que nos separa. ¿Tú crees que eso que Donald Trump planeó hace 4 años, con esto que está ocurriendo, si él logra reelegirse, se puede mantener impertérrito? Yo creo que no.
No, va a agudizar aún más las propuestas hacia América Latina, en particular el chavismo, uno de los corresponsables del intento de fracturar la sociedad americana, porque es Marmati está en el medio de esto. No por azar, la fiscal especial esta Powell señala a Leani Salazar, que lo nombraron allí como, ¿cómo se llama? Un militar venezolano. Es Leani, el que era guardaespaldas de Chávez y de Diosdado. Un testigo clave para desarmar la conspiración en Marmati y los Estados Unidos. Pero esto también es parcial, lo que te puedo decir respecto a él. Para mí, la política de Trump va a una segunda etapa en Venezuela, donde yo creo que los chavistas no les gusta lo que viene para Venezuela. Ahora, no responsabilicemos a todos de lo que son nuestras propias no, sin duda, digamos. Sin duda. Escucha, Dani, ¿qué culpa tiene Estados Unidos de que nosotros hayamos tenido de grandes portavoces a Alberto Federico Ravel y a Globovisión durante 8 o 10 años? ¿Qué culpa tiene la diplomacia americana que Meserán y todos estos banqueros, prófugos, etcétera, hayan sido la exquisita burguesía de exilio al lado de los bolichicos y boliburgueses? ¿Qué culpa tiene la administración Trump de que 9 de cada 10 dólares que ingresan a los Estados Unidos vienen por lavado de dólares o por estafa a los dineros de los venezolanos? Y que llegaron aquí igual que los de la mafia rusa. Adiós, ¿acaso esto es el dechado de virtudes del capitalismo mundial o es un capitalismo infectado de cuanta porquería hay en el mundo? Eso existe, Daniel. Entonces, esa realidad concreta de un país que hipoteca su soberanía y sus mejores destinos, los hipoteca digamos, en el tráfago de las políticas de una oposición de ruines vendidos a los peores intereses y a la propia diplomacia chavista en el área del Caribe. O sea, por aquí está pasando no lo mejor de Venezuela, es lo peor lo que ha pasado por aquí. ¿Qué podemos nosotros esperar de un país que nos recibe y donde hay de 100,000 habitantes, medio millón de venezolanos ¿cómo se llama?, en Florida? Y si tú los convocas para pelear contra la injusticia en su país, no van más allá de 3, 4,000 o 5,000 como gran cifra. Y el resto, 95% de esos venezolanos se dedicaron a sobrevivir en esta sociedad. Claro. Pues son humanos normales. No solamente porque son humanos normales, Alberto, y aquí llegamos al punto que a ti te gusta del cual se hable, y creo que nunca como ahora es más necesario, porque simple y llanamente dicen, ¿a quién voy a seguir yo? A estos tipos que vienen aquí. Ya, pero ¿por qué siempre se equivocan para el otro lado? ¿Por qué siempre siguen al que no es? Bueno, ¿no será que hay una cosa mayor a nosotros que yo creo que hay algo en el venezolano que lo hace intentar ver hacia afuera. Por cierto que se lo leía el artículo de este domingo del profesor Agustín Blanco Muñoz. Hacía un señalamiento para mí bastante certero, porque él decía que la sociedad venezolana, cuando acude o deja de acudir, o sea, de la forma en que participa, él ve la abstención como una forma de participación también, porque te abstienes y no haces más nada, o sea, no haces una alternativa. Entonces dice que esa forma de aproximarse a los eventos electorales de la sociedad venezolana es simple y llanamente una fórmula para seguir haciendo lo mismo. Dejarle al otro, ver al otro que va a solucionar, porque son incapaces de ver a sí mismo para decir, en esto es que yo me estoy equivocando, por lo tanto yo no apoyo más a esto, yo tengo que o convertirme yo en un líder o buscarme a otros como yo y pensemos, consigamos a alguien y ayudemos a ese alguien a que organice con otros más un movimiento de estas características. Él lo plantea el doctor Agustín Blanco Muñoz desde hace muchísimos años como la necesidad de que exista un movimiento de movimientos. Es una sociedad madura que él intuye que pudiera ser viable. Exactamente, pero ¿tenemos una sociedad madura, Alberto? No. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para salir de esto? A ver, Dani, cuando yo me hice golpista, que lo sigo siendo, ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú, Dani, que... Estamos llegando donde me gusta. Estamos llegando donde... ¿Por qué escúchame, a mí incluso extraordinarias amigas como Johanna Montenegro, por ejemplo, me llama mi presidente de facto, porque a partir, entre otras cosas, de tu programa, que es donde hablaste de una eventualidad, un eventual liderazgo mío en estas cosas, yo he propuesto, y me dice, usted sería candidato, me dijo Bailey hace 2 años, más nunca me volvió a invitar. Sí, el presidente de facto sí, le he dicho yo,
Porque tú crees que yo me imagino la estupidez de ir a participar en un evento electoral donde se debaten son millones de dólares y toda clase de bicharracos comprados allí para hacerte, o de clientes de una... Si el gran error de María Corina es ese. Ella no logra concebir una ruptura del régimen, sino por unas elecciones limpias que la elige a ella presidenta. Pero Dios mío, qué mejor candidata sería que María Corina. Qué mejor elecciones aquella donde ella pudiera ser electa. Bueno, ese país de ficción de María Corina no existe. La Venezuela real es una sociedad que a los trancazos hay que salir de estos reverendo hijo de su madre, ¿entiendes? Del gobierno actual. Y a los trancazos hay que imponer, he dicho, una estructura de poder nueva que regenere casi que por la fuerza los intersticios mismos, ¿cómo se llama? Los cimientos mismos del Estado venezolano. No hay solución para este país que va directo a la cloaca de la historia, nuestro pobre país, que va directo a la extinción como república y como Estado. No hay abutaxia posible, o sea, no hay proyecto de vida del Estado venezolano, sino es a través de un corte quirúrgico con esta peste política de gobierno y de oposición. Y la nueva etapa, que será una etapa difícil, complicada, muy violenta contra los detractores y contra los sepultureros de toda esta etapa, para entonces fabricar un nuevo destino. Ahora, ¿es eso posible? A lo mejor yo estoy tan o más equivocado que los ilusos que pretenden dar esto una solución electoral y limpia y no sé qué cosa. Yo por lo menos creo que apuesto a algo mucho más tangible, que es esto se arregla a carajazo limpio, para ser sincero, digamos, de una buena vez. Y lo que está en juego no es ni siquiera tal o cual proyecto. No, lo que está en juego es que vamos a la extinción. Venezuela se la repartirán entre 8, 10, 20 países distintos a lo que fue Venezuela en estos 200 años. La República de Venezuela puede ser hecha girones y cada quien que agarre su pedazo. Y de esa hipótesis están conscientes pocos venezolanos, porque siguen en la jauja, en el país ese iluso de que todavía con Guaidó, pero semejante imbécil, ¿qué carajo va a hacer, chico, con ese país al borde del abismo? ¿Qué otra cosa podemos hacer los venezolanos sino romper con toda esa plaga política que nos ha traído por complicidad con el chavismo hasta esta situación? Esa ruptura pasa por la organización. Y esa organización, la ruptura, yo creo que la ruptura... Tengo una mala noticia, ¿no? Eso llega por el caos, no por la organización. Bueno, pero me refiero, no me refiero a la caída. La salida de esto, la salida, sí, habrá que hacer un esfuerzo organizado. Fíjate, yo creo sin duda alguna que si hay una persona más solitaria en este momento en el mundo, se llama Juan Guaidó. Y cuando lo digo no solamente desde el punto de vista de la figura que tiene, sino desde el punto de vista hasta personal. Juan Guaidó en este momento agarra una de estas trochas que hay en Venezuela para salir y sale por la frontera y se va y nadie lo va a extrañar y nadie va a pedir por él, porque hasta el propio Leopoldo López ya cuando sale por esa gira, ¿qué es lo que está haciendo? Diciendo, sí, ya no es útil. El tipo dice, ya se murió Guaidó, olvídate, aquí el hombre soy yo. Entonces, dentro de todo eso, dentro de toda esa situación y dentro de toda esa particularidades, han salido y están saliendo, y ya Leopoldo López es el primero. Leopoldo López salió de Venezuela y se presenta en una gira internacional, donde pasa por todas partes, a vender su visión del país, que casualmente es la misma que el chavismo, y su solución al país, que casualmente es la misma que el chavismo, el electoralismo. Yo creo que si Leopoldo López salió de Venezuela y se encuentra dando esa gira internacionalmente, venezolanos que tienen muchísimo más tiempo que Leopoldo López fuera del país y que tienen una visión radicalmente distinta a la que él logró imponer a punta real y con las construcciones propias de su clase y de su gente en Venezuela, bueno, deberían por lo menos hacer un esfuerzo por rebatirlo punto por punto los mismos medios del señor Báez, porque algo habrá que hacer. Y por el otro lado, cuando yo te hablo de organización, ya este tipo, el gobierno interino y toda esa gente, eso se murió. Aquí viene otra etapa. ¿Cuál es? No la sé, pero mi planteamiento es, y las voces disidentes, las voces críticas, como la de Alberto Alfonsín y otras más que no las voy a nombrar porque no voy a montar a unos con otros, porque sé que hay unos que lo son y otros que no lo son, unos que se tratan y otros que no. Pero va a llegar algún momento una organización, aunque sea en el exilio, o aunque sea dentro de Venezuela, de todas esas voces disidentes a todo esto, genuinamente opositores a armar un movimiento, o esto se va a quedar permanentemente cada quien en su nicho, Alberto.
Bueno, yo creo que, bueno, tendríamos que decir, para ser sensatos, bueno, quédense con nosotros para la segunda parte de este programa que tiene Dani, ¿cómo vas tú a plantear una conclusión que es el inicio de un debate y de una cantidad de propuestas que deben entonces Perfecto, con racionalidad? Hagamos entonces lo siguiente. Vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a darle chance. Que déjalo, Dani, porque bien, pero permítame. Vamos a dejar esto hasta aquí porque usted forma parte de un movimiento que es un movimiento de los repúblicos que me he dedicado a revisar en los últimos días y he visto que se ha sumado muchísima gente que hace vida en las redes sociales y que se asumen como repúblicos y plantean unas cosas allí, así como hay otros que se hacen llamar de distintos nombres, etcétera, etcétera. Y veo que hay unos venezolanos que dicen: yo no quiero ser, yo no soy chavista, pero eso que llaman antichavismo, como yo eso no lo voy a asumir, yo quiero hacer otra cosa. Y hay varios conjuntos. Yo creo que quizás de la unión de esos conjuntos, o por lo menos de que alguno de esos conjuntos se haga más fuerte que los demás, quizás pueda venir algo, pero creo que hay una invitación de su parte a que lo dejemos para la próxima semana esa discusión, que creo que sería buenísimo, sobre todo porque la semana que viene van a estar la gran mayoría analizando quién ganó y quién perdió estas elecciones de esta semana y vaina, y yo en eso no voy a caer porque me parece que es una de las estupideces más grandes. Dani, como quieras, vamos a colaborar con que el programa termina, pero Dani, ocurre que la gran interrogante que dejaste es: ¿este país sigue existiendo en los próximos años? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque por gobierno y oposición esto puede no terminar, digamos, como que se acabó, que quedó un hoyo ahí. No, esto puede languidecer en esa lenta agonía de desaparición de esta pobre república maltrecha. Para detener ese deterioro acelerado hacia el abismo y hacia la nada, ¿qué se nos ocurre proponer? Eso es una cuestión, Dani, que está, aunque no me lo creáis, directamente relacionada con las elecciones norteamericanas y la eventualidad de un próximo mandato, un segundo mandato de Trump. Es por eso que yo me metí en este baile de las elecciones americanas, a opinar a fondo para defender el legado de Trump, aunque contigo puedo compartir que no es precisamente una brillante diplomacia la que ha hecho Trump hacia Venezuela estos 4 años, o su Departamento de Estado, porque también él debe saber que, bueno, sus delegados allí, el Bolton y el Story, se han puesto una torta igual o peor que las administraciones anteriores. Entonces vamos a ver cómo es la cosa, porque este es el centro de los debates de Venezuela, es aquí, porque querámoslo o no, Dani, esto es política mundial, esto es dialéctica de imperio, no por azar en Barmati está en el medio de esto, no por azar los bolichicos desde Madrid diseñan al personaje Leopoldito como nuestro gran salvador, y para mí no hay ninguna diferencia entre Leopoldo López y Diosdado Cabello. Y si quisiéramos salidas de sobrevivencia y de agonías para dejar todavía existir a Venezuela, da igual entenderse con Leopoldo López o con Diosdado Cabello. Te lo digo de una vez. No veo ninguna diferencia en naturaleza. No me empujen a quererme entender con alguien porque no respondo con quién me tendría que entender. Ahora, yo propongo salir de los dos. Salir de los dos es salir de todas esas propuestas y proponer es un cambio distinto, un nuevo Estado, una nueva república. Es otra manera de enfocar las cosas, es otra economía, es otra visión. Es la Venezuela que nos quitaron, que nos reventaron y que quisiéramos restituir sobre las mejores bases posibles. Bien, hasta allí, Dani. Bueno, hasta donde usted ordene, presidente. Yo no tengo... Usted dice que se acabó, si usted dice que se acabó, se acabó. Dani, usted dice que se acabó, se acabó. No jodas con cosas serias, Dani. Bueno, pero usted me dice hasta aquí. Yo digo hasta aquí. Me dijiste que cerrar evento y yo cierro. Ey, momentico. Yo estoy disponible para la siguiente hora. Dale, pues arranca. La siguiente hora será la semana que viene para tocar ese tema, porque si algo también se necesita es empezar, bueno, enseñen lo que tienen. Se lo he dicho a todos los que andan organizándose por ahí. Usted está organizando una cosa distinta. Bueno, pero eso sí, no me, porque entonces y quiero aclararlo. Yo no tengo nada en contra de quien tenga una agrupación política nueva que anda por ahí y que diga ser de derecha, de ultraderecha, de ultra suma clum plus derecha, etcétera. Yo no tengo ese problema. A mí no me caen
la cuestión, no, porque es que tú no me quieres, porque es que tú eres adeco. A mí esas cosas en realidad no me causan mella. Pero por favor, no crean ustedes que puedan igualarse, que es la comparación que hacen. Bueno, porque tú entrevistas con Franceschi, entonces tú lo que estás es con Franceschi. Discúlpenme, el señor Alberto Franceschi tiene una trayectoria que le da para que cualquier persona quiera entrevistarlo a él semanalmente. Ahora, si usted tiene una postura, usted tiene una organización, etcétera, no venga a buscarlo a uno para que uno le dé tribuna, para de usted después, a partir de allí, es que usted va a construir algo, ¿no? Si usted tiene algo construido y usted es noticia, tenga la seguridad de que cualquiera va a querer hablar con usted. Así que, por favor. Dale, yo quisiera cerrar, por favor. Permíteme este abuso de confianza. Si lees el encabezamiento de lo que es mi Twitter, de mi nuevo Twitter, donde reúno, ¿cuántos son? No sé, un poco de gente. 13,000 y pico. Reúno 13,900, 14,000 personas ya están ahí. Del medio billón que ya me quitaron, he ido lentamente, pero sin mucho entusiasmo, pues yo no soy tuitonto. Yo no veo la política. Yo no veo la política y Twitter y que me responden. No, yo sencillamente pongo mis videos y los estampo allí. Dice, construimos la corriente política repúblicos aliada de Trump y Estados Unidos para sacar por la fuerza armada a la tiranía castrista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vamos a ponerlo en pantalla, Alberto, para que la gente... Ese es mi programa, mira, el programa de los repúblicos. Alberto, lo voy a poner en pantalla para que la gente lo vea en este momento. Ahí está. República. Aquí no hay ninguna duda de qué es lo que queremos. Dice Alberto Repúblico, repúblicos.org es su página. Muy bonito ese logo, vale, los felicito. Y allí dice, construimos la corriente política repúblicos aliada de Trump y USA para sacar por la fuerza armada a la tiranía castrista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nada más y nada menos. ¿No? Por eso es que somos aliados de Trump. Es confesión pública lo que somos. No, está bien, don Alberto, no hay ningún problema. Ahí tuvieron entonces sigan a Alberto Franceschi también, porque por cierto, las personas que siempre preguntan, ¿y dónde más sale Alberto? Que yo lo quiero ver siempre, hay gente que quiere ver a Alberto Franceschi de lunes a viernes. En su Twitter él siempre publica todas las plataformas en las que sale y donde da entrevistas, donde comparte. Por lo tanto, seguirlo en Twitter para quienes quieran saber más de su movimiento es la forma correcta. Está bien, Alberto, ahora sí se acabó esto, pues. Okay. Hasta la semana que viene. La semana que viene.